Hola, ¿qué tal a todos los que nos siguen? Nuevamente un live acá en Conexión Global. Vamos a iniciar de manera distinta hoy día, haciendo una pequeña rememoranza de nuestra cultura musical, podríamos decirlo. En los años 80 se hizo bastante famosa nuestro aprecio por el rock clásico. Lo que están escuchando es un clásico, me imagino que muchos ya lo reconocieron. Nothing Gonna Stop Us. Esto es un cover de un grupo norteamericano que se llama The Hindley Street Country Club y que pueden buscarlo de manera gratuita en YouTube. Eh, Vamos a esperar a que se conecte nuestro invitado. Pero queremos partir un poquito más musicales el día de hoy, pensando que es viernes en la noche. Era un clásico completo. Ya tenemos conectado a nuestro invitado, mi tocayo, Felipe. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo está ahí? Muy bien, aquí haciendo una pequeña introducción nostálgica para los que somos un poquito más ochenteros y que nos gusta el rock más clásico. Sí, me parece. Entretenido, ahí escuchaba. Efectivamente. Bueno, para la gente que ya se está conectando al live, quiero presentar a Felipe. Él es periodista, presidente del Colegio de Periodistas de el Valle de Aconcagua. Tiene una mirada bien analítica, bien interesante, desde una perspectiva política, pero también desde una perspectiva social. Desde ya le agradezco que haya estado presente acá en la invitación a este programa. Y la idea principal era poder comentar, empezar a trabajar qué es lo que estaba pasando en el área de las propuestas municipales, pero claramente las contingencias de lo que sucedió con el asesinato del teniente Emanuel Sánchez se comió mucho la agenda. No es un tema extraño. Nosotros acá en Estados Unidos tenemos de manera diaria muchos reportes en los canales y en los medios de habla hispana de la forma en la cual lamentablemente la migración ilegal venezolana ha tenido un rol importante no solamente en el establecimiento, por ejemplo, del Tren de Aragua en Nueva York, sino que no muy lejos de acá, de Columbus, en el norte, por Ohio. Hoy día, no hace mucho, tuvimos el asalto a un banco perpetrado por un migrante venezolano. Hace un par de semanas atrás tuvimos también un lamentable hecho donde nuevamente un migrante ilegal venezolano violó y asesinó a una estudiante norteamericana en el estado de no, California, si la memoria no me falla, que claramente ha sido también un tema muy complejo y que se ha estado tomando la agenda no solamente en Chile, sino que también a nivel continental, o sea, la migración irregular y que básicamente varios de nosotros como países estamos pagando los platos rotos, perdón, de un gobierno que tiene un montón de deficiencias que básicamente incluso para otros líderes de izquierda lo llaman abiertamente una dictadura, que es lo que está pasando en Venezuela. Pero Felipe, te quería preguntar principalmente cómo ha sido cómo crees tú que ha sido la reacción de las autoridades en Chile, también por este reportaje que sale en Chilevisión de que efectivamente existen ciertos elementos que podrían configurar de que hubo una intervención directa de células de inteligencia venezolanas dentro del territorio. ¿Qué pasa entre Chile y Venezuela este último tiempo? ¿Qué es lo que crees tú? Mira, efectivamente el tema del crimen organizado y todo lo que tiene relación a ese ámbito se ha ido tomando la agenda en nuestro país. En Chile hace un buen rato, es algo bastante nuevo para nosotros, ¿ah? Es algo que no tiene más de, yo te diría, con mucha suerte, un par de años, ¿ah? Que se empezó a hablar ya derechamente. El último año se empezó a hablar de crimen organizado, eran cosas muy ajenas al pueblo chileno. Nosotros teníamos, en general, la delincuencia más clásica, el narcotráfico, en sectores bien definidos y en general, el narcotráfico está bastante controlado porque los grupos de narcotraficantes chilenos controlaban los distintos sectores. Entonces, tenían distintos controles de las ciudades, en este caso de la región metropolitana principalmente, y se producía bastante poco. Era muy extraño, por ejemplo, tener noticias de una quitada de drogas, de la famosa mexicana,
era raro, era, ¿para qué decirte un asesinato? Era prácticamente algo curioso, ¿ah? Era noticia por lo pronto, y mucho menos el asesinato de un policía. O sea, eso estaba totalmente fuera eh, de cualquier situación que ocurriera en nuestro país. No podía pasar. De hecho, yo lo cuento a veces como anécdota. Me tocó estar por una cosa laboral en, en Medellín, Colombia, y había un tipo que me empezó a contar su historia, y me empezó a contar su historia que él había sido sicario, pero que en el fondo él estaba en un proceso de poder estar tranquilo. Incluso me dijo, me encantaría irme a Chile, y yo la verdad, se me generó esa cosa como que me estará cuenteando, ¿verdad? Como quizá, claro, y claro, y después me di cuenta que esto era bastante más real. Y en Chile, como te decía Felipe, hace un año, por lo menos un par de años, el tema se desató, y algo que es muy complejo es que yo creo que las autoridades, las policías, los sistemas de inteligencia no están preparados, y es súper fácil de repente hacer el análisis rápido de que tal vez de que los militares en la calle, o que, ¿cierto? O que aumentar las penas, pero las personas que entienden de esto saben que eso no va a dar resultados. No va a dar resultados porque este es un trabajo a largo plazo. Los países que les ha ido un poquito mejor se han preparado, han sabido enfrentar el crimen organizado, porque finalmente es un sistema, es una industria, ¿ah? Es una industria donde en el fondo una de las cosas, uno de los factores es que se asesina, se mata, se secuestra, y eso en Chile, lamentablemente, no estamos preparados. Entonces, yo creo que es algo que se va a seguir complejizando. Me gustaría que fuera distinto, pero no se cuenta con las herramientas. Políticamente también se ha enredado un poco el tema en términos de ciertas facultades, en términos de ser más claro también, en señales desde el gobierno, de que efectivamente se va a dar una lucha real contra el crimen organizado. Y claro, y ahora últimamente se mezcla este tema que tú planteabas recién, del teniente, ¿cierto?, Ojeda, y se enreda con las declaraciones del fiscal, donde derechamente descarta que haya crimen organizado, y coloca ese manto de duda donde lo que no se sabe, nos vemos entrampados en qué hacemos. Chile, bueno, corta relaciones con Venezuela, pero si corta relaciones con Venezuela se gana otro problema que tiene que ver con que se determine la colaboración entre estos dos países, que es absolutamente fundamental. O sea, si Chile no tiene colaboración con logística con Venezuela, se complica el cuento. Entonces, claro, yo creo que el gobierno chileno está entrampado en eso. Yo creo que no lo tiene claro, no tiene claro cuál es la fórmula. Y yo te soy franco, ¿ah? Yo creo que nadie tiene muy clara cuál es la fórmula. Es como cuando te pillan de repente en una situación y no sabes cómo enfrentarla, no sabes cómo tomarla, y yo creo que Chile está hoy día en ese proceso. Y la clase política, y las policías, incluso las Fuerzas Armadas, en esa línea, nuestros países vecinos nos llevan la delantera porque vienen conviviendo con esto hace un buen rato ya. ¿Te fijas? Entonces no, nosotros esto es nuevo. Cuando tú conversas en off, con las policías, con gente del mundo militar, claro, no te lo cuentan obviamente de manera oficial, pero te cuentan que la realidad es bastante compleja, cómo enfrentar y cómo abordar. Entonces, cuando tú te fijas que aparecen algunas declaraciones, algunos políticos de distintos sectores, incluso pidiendo a los militares a la calle, son los mismos militares los que dicen, a ver, ojo, está bien, pero no podemos llegar y salir, pues no estamos preparados para eso hay que mejorar la legislación, para eso tienes que entregarme ciertas atribuciones, porque si no puede terminar siendo algo mucho peor. Entonces, yo no le veo un buen diagnóstico a esta situación. Me gustaría, es como cuando
Siento que es como en ámbito futbolero, como cuando uno, ¿cierto? Va a jugar el equipo chico, va a jugar contra el equipo grande y uno siempre tiene esa esperanza de que le hagamos buen partido, de que en una de esas le sacamos un empate y finalmente nos venimos, ¿cierto? Con una canasta de goles. Porque, porque no tenemos las herramientas. Y yo siento que eso es lo que hoy día nos está pasando, y lo digo de manera súper sincera, sin una crítica ni siquiera al gobierno, porque siento que esto le podría estar pasando a cualquier gobierno. Probablemente vamos a cambiar de color de gobierno y el gobierno que va a venir se va a enfrentar con este mismo problema. Claro, hay una situación mucho más profunda que tiene que ver con la falta de preparación de la institucionalidad. Pero que dicho sea de paso, no es algo que solamente nos esté sucediendo a nosotros. En Europa, por ejemplo, en los países escandinavos, claramente también su institucionalidad no estaba preparada para todos los fenómenos que se dieron después de esta migración, que ellos tuvieron una migración mucho más regulada, mucho más estricta que nosotros, recibieron un montón de refugiados de los sectores más conflictivos en Libia, por ejemplo, en Siria, pero que en definitiva terminaron en sectores bastante periféricos de las grandes urbes en Suecia, en Noruega, en Finlandia, por ejemplo, y terminaron generando guetos en donde llegó un momento donde la policía no podía ingresar, donde se implementaba la Sharia, que es la ley islámica, y en definitiva tuvieron que hacer una intervención con el ejército sueco y con el ejército noruego para tomar el control de los territorios. Y eso claramente contraviene un poco las tendencias históricas que habían en países de esas características, porque como bien te digo, la institucionalidad no está preparada para recibir algo de esta naturaleza, y no es la primera vez que no sucede. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención dos elementos que tienen que ver principalmente con esta relación, o esta tensa relación que tiene Venezuela, no solamente con Chile, sino la relación que tiene Venezuela con el continente. Eh, la mayoría de los 7,8 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela, hecho sea de paso, porque no pueden sostener una vida, o sea, básicamente no pueden cubrir sus necesidades básicas, se han tenido que desperdigar por distintos lugares, lo cual también ha traído una escalada de conflictividades en diplomacia, en crimen organizado, en elementos, como bien decía yo, de intervenciones con agentes militares, cosa que nosotros durante años no teníamos algún tipo de documento de experiencia previa. O sea, básicamente también se ha filtrado que la Fiscalía ha podido identificar a un agente bastante conocido de la inteligencia cubana, que fue parte de este grupo que secuestró al teniente Ojeda. ¿Y por qué lo digo con tanta claridad? Porque los medios hispanos acá en Estados Unidos, eh, hace 2 meses atrás, cuando estalló el secuestro, hablaron directamente que esto había sido una operación de inteligencia militar guiada por el gobierno de Nicolás Maduro. O sea, acá no son tan cuidadosos como somos nosotros en Chile de tratar de mantener un poquito las rayas en términos de no de inmediatamente generar algún tipo de culpa para no ensalzar cierta conflictividad internacional, pero la mayoría de la comunidad latina de los últimos 4 o 5 años que ha llegado en masa y que están instalados en Florida, en Texas y en otros estados acá en Estados Unidos, a través de los medios y claramente a través de redes sociales, no tienen ningún problema con poder establecer cuáles son los principales elementos que llevan a que tengan que emigrar a Estados Unidos. Y uno de los elementos importantes es el crecimiento de la delincuencia en pos a una migración de venezolanos, y que se habla bastante en la tesis de que Nicolás Maduro, hace 4 años atrás, sencillamente vació las cárceles en Venezuela, dejó a esos delincuentes en la frontera y que esos delincuentes se desparramaron por distintos países en el mundo. Esa es una tesis que acá en Estados Unidos se maneja con mucha fuerza, y de hecho muchos de los seguimientos que se hacen en términos de inteligencia, aquí han pillado un montón de inmigrantes ilegales que vienen con pasaportes mexicanos, pero que vienen fundamentalmente de Venezuela, que cumplen ciertas características que nosotros en Chile ya tenemos. No te podemos acceder a sus hojas de vías posteriores, no hay huellas registradas, no sabemos básicamente si el nombre que nos dan en el momento de detenciones o cosas por el estilo es el nombre verdadero de esa persona. Entonces, en definitiva, el gobierno venezolano se ha transformado en un elemento de problemática geopolítica muy importante. Y bueno, básicamente a Chile, como estamos en la cola del mundo, nos llega a todos 2, 3 años después que el resto, Real. pero le ha pegado fuerte, le ha pegado muy fuerte. Eh, yo recuerdo que
de los últimos 4 o 5 carabineros asesinados en los últimos 5 años, más de la mitad han sido asesinados en manos de delincuentes extranjeros, que es una situación que antes nosotros no veíamos. Entonces, la gran duda, o más bien dicho, como para poder concentrar un poquito más el tema, yo sé que nadie tiene una varita mágica, pero bajo tu perspectiva, ¿qué es lo que debería hacerse? ¿Qué es lo que se podría proponer, pero no desde un gobierno determinado, sino verlo desde una perspectiva estatal? ¿Cuál es la respuesta pública que deberíamos tener en base a este tema? Yo creo que, bueno, el análisis, el diagnóstico que haces tú es un diagnóstico muy claro y muy certero en términos de lo que está pasando. Yo creo que en Chile, primero que todo, estamos, y cuando digo estamos, me refiero a la clase política, a los medios de comunicación, a las policías, estamos todavía en la fase del impacto. Cuando tú estás impactado, no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar, estás dando palos de ciego, tirando voladores de luces, y no y no muchas veces porque porque lo quieras hacer, simplemente porque yo creo que no sabes qué hacer, no sabes cómo hacerlo. Te llegó un fenómeno que nadie estaba preparado. Entonces, tú me dices, bueno, ¿cuál será la fórmula? Yo creo que primero ni yo la tengo, ni creo que tampoco ni el gobierno, ni nuestros sectores de inteligencia tampoco la tienen. Yo siento que lo que se está haciendo cuando uno ve de repente las declaraciones de nuestra clase política, declaraciones de un senador, declaraciones de un diputado, declaraciones de gente que está en la toma de decisiones, y todas las declaraciones se enfocan en sacar a los militares a la calle, en aumentar las penas. Encerrar Tú dices, la chuta, frontera. encerrar la frontera, claro, tú dices, está bien, son fórmulas, se puede hacer. Cuando ve a líderes políticos, ¿cierto? Visitando las cárceles de Bukele, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Tú dices, está perfecto, sí, pero eso es lo que haría la señora María, es lo que haría la señora Juanita, como decía el expresidente Lago, pero uno espera de los líderes, uno espera otra cosa. Espera que en el fondo que te muestren directrices, que te entreguen un liderazgo claro hacia dónde vamos, que puede estar equivocado o no, pero que te indiquen un poco, no que te digan lo mismo que diría, ¿cierto?, la señora que está en la casa. ¿Ah? O sea, es obvio, o sea, o sea, no puede ser que la misma respuesta, ¿cierto?, del ciudadano común y corriente que está actuando desde la guata, desde la emoción, porque está viendo que no puede salir a la calle y lo van a saltar, porque lo van a secuestrar, pues, y habla de la desesperación, no puede ser esa la misma reflexión que haga, ¿cierto?, un senador, un parlamentario, un ministro, mucho menos el gobierno. Yo eso siento que en el fondo puede terminar en populismo, no estamos lejos de que aparezca, ¿por qué no, cierto?, un Bukele o un Milei. No, yo no digo que sean malos, cada uno tiene su perspectiva. Pero me refiero a que sabemos que esa no es la solución en el fondo. Entonces, si tú me preguntas cuál es la fórmula, yo creo que es una fórmula bastante menos populista y que va a dar, y que probablemente nuestra clase política va a tener que ponerse de acuerdo, ¿ah? Va a tener que entender que este es un trabajo a largo plazo, que es una pega de Estado, no de gobierno ni de gobiernos, y van a tener que colocarse todos detrás de esa estrategia porque es una estrategia a 10, 20, 30 años plazo. Y mirar obviamente y mirar las experiencias que han sido exitosas en distintos países, y no hay que reinventar la pólvora, así. Esto ya lo vivió Colombia, esto ya lo vivió Ecuador, esto ya lo vivió Argentina, o sea, como tú dices, una de las cosas positivas que tenemos en esto es que esto ya lo han vivido otros países. Entonces, al menos existen fórmulas que han funcionado y fórmulas que no han funcionado. A partir de eso, en mi opinión, tiene que haber una política de Estado, pero que no puede ser a corto plazo. Si no puede ser, no podemos seguir con la perorata de los militares a la calle, o sea, eso está bien para la galería, ¿cierto?, en época de elecciones, pero no puede ser esa la constante.
tiene que haber algo un poquito más profundo, tiene que haber algo, tiene que haber algo donde los expertos comiencen a dar opiniones enteras y comiencen a enfocarse en algo que probablemente no te va a dar like, no te va a dar aplausos, pero que en el fondo es un trabajo de hormiga que finalmente se va a tener que hacer si es que queremos salir de esto realmente. O sea, pues si no, si no vamos a seguir metidos en esto y no vamos a poder salir. Ahora, todavía, ¿ah? Todavía siento yo que estamos a tiempo, todavía estamos lejos de lo que pasa en países como Ecuador, de lo que pasa en otro, pero eso no quiere decir que vamos a estar siempre lejos de eso. Entonces, yo creo que hay que dar señales claras. Yo creo que en eso sí, Felipe, el gobierno se enreda. Yo creo que se enreda. Yo creo que como conviven dos mundos, hay un mundo que lo tiene súper claro, ¿ah? Y yo creo que incluso el mundo que encabeza el presidente. Yo creo que el presidente Boric ha demostrado ser un político totalmente racional, eh, pero tengo la sensación de que convive adentro con un tironeo constante y no es fácil, no es fácil. Entonces, en el fondo, dentro del gobierno, claro, tiene grupos relevantes, porque no es que tenga grupitos, ¿ah? En los gobiernos de la concertación había grupitos, no, acá tiene grupos relevantes dentro del gobierno que si no avalan que si no avalan la violencia como método, pegan en palo. ¿Ah? Es verdad. Claro, entonces ahí yo creo que empieza el tironeo, y en ese tironeo, en ese tira y afloja, ¿cierto? No le entregan la potestad de ser claro. Entonces, por un lado sale él diciendo súper claramente, vamos a combatir el crimen organizado, vamos a ser muy duros, y a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Aparece un ministro, un senador, y se la tira de vuelta y lo complica, lo complica. Entonces, eh, no está fácil, pero lo que no me gustaría, obviamente, es que la respuesta a eso sea un populismo de cualquier tipo, ¿ah? De cualquier tipo, porque podemos decir, mira, ya, a lo mejor el próximo gobierno va a ser de derecha, está bien, pero la contra de eso quizá termina siendo un gobierno populista de izquierda o de derecha que sabemos dónde llega. Y dentro de todo, Chile ha logrado mantener cierta institucionalidad, ¿ah? Ha logrado, o sea, los presidentes terminan sus mandatos, nos guste o no nos guste, los presidentes, ¿cierto? Al final del día eh, tienen cierto respaldo en la ciudadanía, algo que no ocurre en nuestros países vecinos. Cosa de mirar Perú, es cosa de mirar Bolivia, donde cambiar un presidente es como cambiar un jugador en el equipo de fútbol. Entonces, eso no es bueno, eso no es bueno. Entonces, yo lo veo más por ese lado, que es poco populista. Yo no necesito, ahora necesito votos, así que no tengo como el alcalde Obano, ¿cierto? Ir a pedir los militares a la moneda. ¿Ah? O la Está bien, alcaldesa, es algo propio claro, o la alcaldesa Santiago, que también lo hace también. por una razón electoral más que de convicciones. Ahora, resulta muy Claro, interesante la perspectiva que nos plantea, justamente porque si nosotros rescatamos las experiencias internacionales, por ejemplo, el otro día estaba conversando con un asesor de un senador por ahí, que me decía, ¿cómo lo podemos hacer como lo hicieron, por ejemplo, los suecos? ¿Cómo hicieron los suecos para sacar a los ejércitos a la calle para poder hacer control de orden público? Y yo les dije, estuvieron 8 meses preparando una ley muy parecida a la RUF y donde básicamente las distribuciones de la responsabilidad, cuáles eran las acciones, estaban tan bien establecidas y estaban tan bien claras que no había ningún problema con ellos y con la institucionalidad existente dentro de las características que tienen las Fuerzas Armadas europeas que pertenecen a la OTAN y que tienen otro tipo de protocolo, para poder dedicarse a tareas de control público, que normalmente, y de hecho parte importante del gobierno, o sea, del ejército de Suecia tenía esa experiencia a tener que controlar el orden público, por ejemplo, a través de los cascos azules en el conflicto que hay en Chipre. O sea, ellos tienen gente que está preparada dentro del mundo militar para hacer esto. Yo no creo que la experiencia que tuvieron nuestros militares en Haití sea muy comparable para mantener el orden público dentro de tu propio territorio, sin lugar a dudas.
pero claramente hace falta una mirada mucho más estructural hacia el largo plazo y que claramente también tenga un sustento político que le permita mantenerse en el tiempo, porque al final del día, si nosotros vamos a sacar a los militares a la calle para que el día de mañana, y es el gran temor que ellos tienen, y que lo dicen muy off the record y muchas veces no tan off the record, el gran temor que tienen es nuevamente caer en las manos de la justicia, que tratan muchas veces de establecer, no iría con mala intención, pero sí ciertas tesis especulativas que son medias extrañas, estas cosas de la responsabilidad del mando, por la cual va a ser formalizado el general Yáñez, es una cosa bastante sui generis, una cosa bastante extraña. De hecho, acá, si lo ven desde la perspectiva comparada en Estados Unidos, encuentro que esa cuestión es una locura. O sea, básicamente los generales y el alto mando de las fuerzas institucionales en el momento que tienen que tomar una decisión, esa decisión está 100% respaldada y no tienen responsabilidad posterior en los que hagan posteriormente los clases, pero eso claramente tiene que ver por la institucionalidad. Entonces, la respuesta no es así, estoy de acuerdo contigo. Es muy, muy compleja. Es una situación en el largo plazo. Tenemos buenas experiencias, pero también tenemos que tener una voluntad que choca, por lo menos en este gobierno, con un actor que es muy, muy, muy importante. El Partido Comunista en Chile, electoralmente puede que no sea tan poderoso, pero en términos de tejer influencia, es muy, muy, muy importante dentro de la estructura interna de Apruebo Dignidad, no sé cómo se llama ahora esa coalición específicamente, sobre todo considerando la gran debilidad que ha tenido el Frente Amplio, los partidos del Frente Amplio, la debilidad que tuvo Comunes, la debilidad que ha tenido Revolución Democrática con respecto al tema de las fundaciones. Entonces, al final, quien sostiene política y muchas veces ideológicamente al gobierno es el Partido Comunista. Y el Partido Comunista básicamente es un antialiado de muchas cosas que hacen muy complejo la tarea de gobernar. Eh, entonces, es complejo entender o pensar los próximos 2 años en Chile sin entender cuál va a ser el rol del Partido Comunista dentro del gobierno, y con esto también quiero hacer el link con las próximas elecciones que se vienen. ¿Qué opinas tú? ¿Qué va a pasar con el PC durante, o sea, claramente quedaron bastante molestos después de las negociaciones, a pesar de que mantuvieron la posibilidad de que no fueran a primarias en la alcaldía de Santiago Centro. Pero ¿qué crees tú que va a pasar con el Partido Comunista en los próximos 2 años y que son 2 años electorales fuertísimos en Chile? A ver, hay que tener claro una cosa, el Partido Comunista tiene una habilidad que yo creo que la tienen pocos partidos, que es la disciplina. Y tiene otra característica que con poco hace mucho. El Partido Comunista sigue representando al mismo 5, 7, 8% en el mejor de los casos y tiene una influencia, imagínate, o sea, la influencia en el gobierno que tiene el Partido Comunista es enorme y con poco. Entonces, y eso se llama disciplina. Eso no tiene otro nombre. Ahora, ¿qué va a hacer el Partido Comunista? Lo que ha hecho siempre. Yo creo que el Partido Comunista es muy hábil en entrar y salir. ¿Ah? El Partido Comunista necesita estar en la calle, ¿ah? En la que cuando digo en la calle, pues también el estar en la calle es bien complejo, o sea, es bien amplio. El Partido Comunista tiene causa, toma ciertas cosas que son, eh, como digo yo, son pop, ¿ah? Eh, y tiene la habilidad, por disciplina, de que la gente se sume muchas veces a esas causas. Ahora, ellos también tienen harto, que aunque no parece y no sale mucho hacia afuera, ellos tienen también harto conflicto adentro. ¿Ah? Tienen dentro de sus generaciones, tienen el Partido Comunista ordenado, el Partido Comunista de Guillermo Tellier. ¿Ah? El Partido Comunista de Guillermo Tellier era uno, y el partido de esta nueva generación, de Vallejos, Cariola, etcétera, es otro. Entonces, claro, se logran poner de acuerdo para muchas cosas, pero finalmente ellos también tienen su propia disputa. ¿Ah? Lautaro Carmona ha podido, de alguna manera, pero Lautaro Carmona no era Guillermo Tellier, eran grupos totalmente distintos. Entonces, ahora él tiene su grupo, pero por otro lado están los grupos más jóvenes que vienen empujando también
y que lo que se hable, lo que se dice, lo que se comenta a nivel periodístico, tiene que ver que son grupos que son incluso más radicales que los grupos más tradicionales, ¿ah? Que el Partido Comunista más clásico. ¿Ah? Son más radicales y han tenido, claro, han tenido como se encontró. Yo primero que todo creo que el Partido Comunista nunca pensó estar en el gobierno. No estaba dentro de sus planes. Del Frente Amplio, mucho menos. Y se encuentran con el gobierno y se encuentran con esta situación, e incluso hasta es medio complejo, porque gobernar es complejo. Gobernar es difícil porque tienes que gobernar hacia dónde va la ola. Entonces, finalmente hoy día el gobierno termina, hasta divertido, pero en el fondo el gobierno, tú miras la agenda y es una agenda totalmente, entre comillas, de derecha. ¿Ah? O sea, y es porque eso nadie lo puede controlar. Finalmente el que gobierna con la olita. Gobierna con la olita si es que quiere finalmente llegar hasta el final al final del periodo. del primer periodo. Ahora, lo que yo creo que va a hacer el Partido Comunista es intentar mantener su influencia. No creo que tenga mucho interés en crecer mucho más. ¿Ah? Yo creo que ellos no son actores no tienen una dinámica de ser un partido mayoritario, no les interesa. Ellos buscan su espacio, buscan su nicho y buscan sus convicciones. Y a partir de eso logran tener influencia. El problema es sabido, o sea, cosa de conversar con la gente del Frente Amplio, o sea, el Frente Amplio versus el Partido Comunista no son precisamente amigos, digamos, Para han tenido nada. para nada, han tenido que pegotearse, no tienen el mismo origen, no tienen los mismos objetivos, y finalmente se tuvieron que pegotear con engrudo para poder gobernar. Entonces, el conflicto que hay adentro es quién logra tener la hegemonía en la izquierda, es lo que hoy día se está viviendo. ¿Ah? ¿La hegemonía la va a tener el Partido Comunista? ¿O la hegemonía la van a tener los sectores del Frente Amplio? ¿O la hegemonía la va a tener el socialismo democrático? Son tres patitas bien complejas. Entonces, mi sensación es que el Partido Comunista va a intentar, y en base a todos los discursos que se han dado, en base a todas las señales, va a mantener su base. Va a mantener su base, y de ahí no se mueve. Si tú te fijas, el que ha sido más claro en las convicciones, en los principios, incluso de manera impopular, ha sido el Partido Comunista. Acaba de salir, ¿cierto?, Daniel, el senador Núñez, hablando de la presión social. O sea, eso no es algo popular, precisamente. O sea, fíjate, el Partido Comunista, no, salvo la alcaldesa Hasler, pero el Partido Comunista, su agenda prácticamente no tiene los temas de seguridad. No es su tema. Ellos, ellos han seguido su línea. Entonces, el Partido Comunista yo creo que quiere mantener el fondo. ¿Quién se queda con el botín de la izquierda? ¿Quién se queda con el botín de la izquierda, digamos, de la izquierda más dura? Hablemos de ese 10%. Esa yo siento que es la pelea que está hoy día. Y el Frente Amplio está obligado, por ser el partido la coalición del presidente, está obligada a correrse hacia el centro. ¿Te fijas? Entonces, y ahí es donde se produce la gran problemática. El Partido Comunista lo tironea, y lo tironea, y lo tironea, porque en el fondo no pierde. No pierde porque no tiene problema con decir que va a estar en el gobierno y también va a estar en la calle. Porque Y no tiene problema con, no hay nada más a la con, izquierda, no hay nada a no, la izquierda del Partido Comunista actualmente no dentro hay, del espectro chileno. no hay, ¿te fijas? Y ellos tironean porque para el Partido Comunista, que es muy estratega, el Partido Comunista por algo tiene, yo siempre digo, o sea, un partido que tiene 100 años de historia o más y que sigue vivito y coleando, es por algo, no es casualidad. ¿Ah? Mira, claro, hay que valorarlo políticamente. Entonces, ellos mantienen su línea, no se van a mover de ahí, y yo estoy seguro que van a intentar ganar la hegemonía de la izquierda. Y el centro y la centro izquierda se la van a disputar entre el socialismo democrático y los sectores del Frente Amplio, que yo creo que también están totalmente enredados en hacia dónde ir. Porque cuando tú conversas en off con la gente del gobierno, con los asesores del gobierno, incluso con autoridades del gobierno, están totalmente incómodos porque están gobernando con una agenda que no les es propia,
están gobernando, llegaron al poder con un compromiso, con un compromiso de cambiar políticas públicas, incluso de cambiar el modelo. Y finalmente lo que está ocurriendo hoy día es que han terminado no solo administrando el modelo, sino que en el fondo yéndose más hacia la derecha por las temáticas que el contexto te entrega. Entonces O ahí yo sea, veo, Felipe, hay un sí, problema. en ese aspecto, Felipe, ¿tú crees que tiene razón en su momento el diputado Diego Ibáñez cuando dijo que ellos no estaban preparados para administrar este tipo de Estado? Por supuesto. Por supuesto, o sea, Diego Ibáñez, a quien yo lo entrevisté un par de veces y me parece un tipo ideológicamente brillante, eh, pero provienen desde la ideología, no tienen la preparación, no estaban preparados para, para gobernar un tremendo buque, un tremendo barco como es un gobierno. Y obviamente, y cuando digo que no estaban preparados, me refiero a una cuestión súper sencilla de sentido común. O sea, ninguna coalición está preparada para gobernar cuando tiene 2, 3 años de experiencia. Ni de derecha, ni de izquierda, ni del centro, ni de ningún lado. Si tenemos un problema del color político. Este es un problema de que no se estaba preparado. O sea, llegaste al poder y te enfrentaste a algo que no sabías cómo se hacía derechamente. Se trató, en eso yo creo que Boric fue bastante hábil al hacer alianza con el socialismo democrático, y yo creo que finalmente el socialismo democrático, las figuras del socialismo democrático han sido los que han salvado la plata del gobierno, con detalles, pero Monsalve, Marcel, la misma Carolina Toá, cuando tú miras volviendo al fútbol, la columna vertebral, ¿cierto? El arquero, el mediocampo y el delantero, son todos de la concertación, ¿te fijas? Y porque por razones lógicas y obvias, es gente que tiene la capacidad, porque ya lo ha vivido muchas veces, de poder administrar. Entonces, claro, obviamente que Ibáñez tiene razón. Y por otro lado, fíjate que cuando aparece Winter diciendo, chuta, oye, ¿a dónde vamos? O sea, ¿para dónde vamos? Vamos a perder esta batalla, porque O sea, pues finalmente, demos la batalla de las ideas sin tener claro cuáles son las ideas. O sea, o sea, bajo yo mi creo que yo o creo sea, que tenemos claro cuál es la idea. El tema es que no pueden instalarla en este contexto político-social, ¿te fijas? Eh, y, mira, y bueno, y yo, yo te voy a dar un dato solamente para que lo puedan ver desde una perspectiva tal vez un poquito más académica. Acá en Estados Unidos, Gabriel Boric es considerado, por muchos centros de estudios en América Latina, es considerado un presidente cercano a las posturas del neoliberalismo, que yo creo que debe ser el peor insulto que debe sentir él si se llega a enterar cuando se dio una vuelta por acá. Pero eso tiene que ver muchas veces que cuando uno hace la comparación de la historia institucional de América Latina y cómo se estudia América Latina desde acá, eh, Chile es el modelo de un país que asumió un 100% de la estrategia neoliberal, no solamente a través de los famosos Chicago Boys, sino a través de la implementación del consenso de Washington por los gobiernos de la concertación, y por lo tanto es considerado un país, entre comillas, que tiene una institucionalidad neoliberal, incluyendo dentro del Estado. Entonces, si nosotros tomamos ese elemento como un articulador ya histórico de los últimos 40 años de Chile, cuando llega una coalición que viene con ideas de transformarlo de la cuna, por decirlo así, a la tumba, y se da cuenta que ese gran proyecto muere en este cambio institucional que querían hacer con la Constitución, y que dicho sea de paso, yo me rescato, por ejemplo, del análisis que hace PPAU, que ese plebiscito cambió completamente el clivaje en Chile, superó el clivaje totalmente, del sí y el no hace mucho tiempo, y por lo tanto hay una coalición completa de gente muy joven de esta nueva izquierda, por decirlo así, que se quedó sin discurso, que se quedó sin la posibilidad de implementarlo, y lo peor de todo, que tuvieron que administrar un Estado, que el Estado chileno es considerado un Estado neoliberal, insisto, a nivel internacional, y por lo tanto, después que despedazan a la concertación con la esperanza de que el votante de la concertación se vaya para allá, se vaya con ellos,
y ese votante en la elección pasada se fue con Kast y ahora está con Evelyn Matei. Sí. En definitiva, es una lógica del perder-perder. Es la lógica en donde yo soy un gobierno que vengo a cambiar cómo se hacen las cosas y termino de todas maneras haciendo una negociación por la extracción del litio con SQM. Una cosa totalmente impensada para ellos. Entonces, cuando tú transformas esa lógica, como dices tú, de libro, porque ellos son muy de libro, la forma, mucho Matsukato, mucho Picker y cómo se hacen las cosas y la estructura, pero sin darse cuenta de cuál es la institucionalidad que tienes que administrar después, te pegas un golpe brutal con la realidad. Y eso es un elemento que han tenido, o que no sé si tuvieron en su momento a la vista, y que están administrando de mala gana, sí. Hay mucha gente que uno conoció en la universidad que actualmente está en el gobierno y que dice, lo único que quiero es irme. No quiero seguir en esto porque no pude hacer lo que yo quería hacer. Y bajo esa perspectiva, entonces, me genera mucha curiosidad y me genera mucha duda, y es ahí donde viene la otra pregunta que te quería hacer. ¿Cómo se logra entonces esta mega alianza que viene desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana para enfrentar las elecciones municipales? ¿Cuál es el elemento que los aglutina? ¿Cómo están pegados? ¿Están pegados firmes o están pegados con engrudo o están pegados con chicle? ¿Cómo es esta nueva Yo- coalición? no, yo creo que derechamente están pegados con, ni siquiera con chicle. ¿Ya? Yo creo que lo único que lo sostiene es que cada uno de esos partidos finalmente busca no desaparecer. Cada uno con su rollo, cada uno con su lío, pero busca no desaparecer. Eh, y en ese escenario lo único que te sirve, y eso es más viejo que el hilo negro, digamos, lo único que te sirve es la unión, ¿ah? Es unirte, da lo mismo por qué. Pero, y en este caso es para que la derecha, ¿cierto?, no nos pase por encima. Exactamente. Por lo tanto, Pegados, porque pegados con cuáquers, dicen acá, aparte de la gente que no está viendo. claro, claro, porque finalmente los últimos plebiscitos, yo diría sobre todo el, el- los resultados de la convención, eh, fueron mostrando de que partidos como el Partido Republicano, que son partidos de extrema derecha, van enganchando adherentes. O sea, no solo ganaron, arrasaron. Entonces, el electorado chileno, finalmente, y yo creo que me, me quiero salir un poco, pero que tiene que ver con cómo se construyó esta cosa pegada, ¿cierto? Electoralmente, es para que no haya una debate, es para salvar cierta alcaldía, porque además acuérdate que por el sistema de los alcaldes, que gana el que tiene un voto más nomás. Exactamente. Entonces, no había espacio, no había espacio para poder ir divididos, porque si no, finalmente se te iba a caer toda la estantería. Ahora, no tienen un punto de concordancia, o sea, es cosa de mirar, de empezar a mirar a los dirigentes políticos. De hecho, creo, De, perdón que te interrumpa, Felipe, de hecho sí, creo, porque leí bien a la pasada, que ya incluso el presidente de Convergencia Social no quiere respetar el pacto en una comuna en particular, no recuerdo en cuál, que ya están entrando en conflicto con eso. Y también recuerdo uno de los principales elementos, y también lo traigo acá a la mesa, como dicen acá los gringos. eh, en la elección pasada, si tú ganaste con voto voluntario y sacaste un 32% de los votos, con voto obligatorio, ahora es un 12%. Y con un 12%, si mantienes la misma cantidad de números de votos. claro. Y con un 12% tú no sales electo. Entonces, hay un montón de alcaldes que están literalmente en la penumbra, no saben qué va a pasar con este nuevo escenario. Primera vez que nosotros tenemos elecciones municipales con inscripción automática y voto obligatorio. Entonces, el nivel de incertidumbre también es brutal. Tal cual, tal cual. Porque, bueno, claro, y finalmente, el Frente Amplio crece fuertemente con alcaldes, o sea, están gobernando, porque cuando gobernaba la derecha, la alcaldía, o incluso la concertación, en términos generales, eran alcaldes con una alta votación. Pero en el último fenómeno, con una votación en pandemia, con una votación además dominada por la convención. No se te olvide que la elección anterior la convención era la niña bonita, digamos. La convención era, era lo que se llevaba los aplausos, por lo tanto,
tú votabas por el convencional y de pasadita votabas por el resto. Entonces, y con muy poca gente votando. Entonces, y a partir de ahí ganaron muchos alcaldes, principalmente del Frente Amplio, eh, que hoy día uno mira las encuestas, mira los números, no tienen ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Entonces, eso lo saben, y no solo lo saben ellos, sino que también lo saben, lo saben sus aliados, porque hoy día todo el mundo maneja números, todo el mundo maneja encuestas. Entonces, saben que alcaldes que hoy día están en ejercicio y que van a la reelección y que se van a enfrentar con la coalición, en este caso de centro-derecha, eh, marcan 10 puntos, 12 puntos, 15 puntos, 18 puntos. Eso es lo que están marcando hoy día los alcaldes, porque nunca marcaron más. No es que, salvo excepciones, muy de índole eh, mediática, como la excepción de Bodanovich, por ejemplo. Pero es Exactamente. una excepción. Bodanovich en el fondo lo que hace es entender a, la, a su comuna, al chileno, a la clase media, la entiende, la entiende y empieza a conversar en su idioma. ¿Te fijas? Yo recuerdo que cuando llega el gobierno del presidente Boric, me toca estar en una actividad, recuerdo de un seremi, de un seremi o una seremi de educación, no recuerdo. Y, y bueno, llega el momento de las cuñas periodísticas, qué sé yo, y le pregunta que si un periodista le dice, bueno, Seremi, cuéntenos en base a cómo se va a comportar, porque era en base a muchos colegios que hoy día están con problemas, le plantea una problemática tradicional, clásica de los colegios, digamos. Y la respuesta fue totalmente distinta. Fue, sí, mira, es un tema que vamos a evaluar, pero lo relevante que hoy día queremos hacer es que nos queremos enfocar en una educación no sexista, nos vamos a enfocar en una educación feminista. eh, y ahí lo que te quiero colocar este ejemplo, no porque eso esté mal, me parece que puede estar bien. Tiene que ver con que venían con un discurso que no era el discurso que masivamente le interesaba a los chilenos. Entonces, pero sí te alcanzaba con un nicho en una elección donde votó el 20%. Te alcanzaba, ¿te fijas? Pero hoy día no te alcanza. Entonces, si finalmente la frase que dice, yo me quedo siempre con la frase del ministro Montes, del actual ministro Montes, que cuando estaba el tema del estallido social y se hablaba, si te acuerdas, de este millón de personas en la Plaza Italia, ¿te acuerdas de esa gran marcha? ¿Ah? Exactamente. Que dicho sea, fue una vez, digamos, ¿ah? y, Mm. que ahora los analistas dicen, no, si en realidad no eran 1 millón, eran 500.000, y ahí empieza como el... pero no importa, pero estaban y fue masiva. Pero, pero, en una entrevista, no fue Montes, perdón, fue Andrade, eh, ex ministro del Trabajo. Y él dice, lo que no nos dimos cuenta es que si bien había 1 millón de personas en las calles, había 5 millones de personas en los moldes. ¿Ah? Eh, eh, entonces, lo que te trata Muy de cierto. decir, ¿ah? Claro, lo que te trata de decir es, a ver, sí, está bien, pero ojo, que el chileno, ¿cierto? La gran clase media, la clase media que crece fuertemente económicamente en los gobiernos, parte del gobierno militar y refuerza en los gobiernos de la concertación, no está dispuesta a perder lo que ha ganado. No está dispuesta. Entonces eso muchos alcaldes no lo entendieron. No lo entendieron y van a perder. Y algunos lo entienden, como es el caso, como te decía yo, de Bodanovich, que me parece que es un político tremendamente hábil, entiende este mensaje y empieza a jugar, ¿cierto?, con su electorado. Y bueno, y tiene el porcentaje de evaluación que tiene. Pero cuando tú miras el discurso, los discursos de Bodanovich versus discursos de otros alcaldes del mismo sello político, que tú te das cuenta, bueno, aquí, o sea, este entendió y el otro no entendió. Ahora, si lo miras desde la óptica política, podrás decir, entre comillas, este dirán ellos, este se vendió, digamos, al sistema, y el otro mantiene. Pero bueno, Firme ahí es donde las está convicciones. el arte de gobernar. Exactamente. Oye, Felipe,
Y para llevarlo al ámbito un poco más local, ¿cómo crees tú que van a estar algunas proyecciones que te atrevas a hacer allá en el Valle de la Concagua? Allá, el Valle de la Concagua, mira, allá en San Felipe, los Andes, incluso la quinta región, yo me atrevería a decir que hay mucho que se va a mantener, eh, porque, porque curiosamente los alcaldes, por ejemplo, los alcaldes de las dos comunas grandes, ya sea los Andes y San Felipe, eh, ninguno de los dos alcaldes es del fenómeno que estábamos hablando, no es ni del Frente Amplio, San Felipe, que es de izquierda, pero que es la ex ministra Carmen Castillo, que es Partido Socialista y es Concertación por donde se la mire, digamos. Y además tiene un gobierno local bien conservador, bien tradicional, bien clásico. Eh, por lo tanto, ella no debería tener problemas, dicho sea paso eh, que la derecha no se ha logrado colocar de acuerdo, no se ha puesto de acuerdo, principalmente Renovación Nacional, que es la que tiene el cupo, y eso haría de que fueran al menos dos o tres candidatos por fuera en la derecha. Entonces, Wow, ¿ya? probablemente, sí, sí, sí. Bueno, ocurre también para ser justo, estos desórdenes que a veces se ven en un lado también están en el otro. Entonces, ¿Verdad? sí, y eso probablemente, ahora, es una candidata, es una alcaldesa que no, que incluso yo te diría que no le molesta a los sectores de derecha. ¿Ah? Ella gana con mucha votación de derecha porque proviene también de la, entre comillas, de la élite sanfelipeña o aconcagüina, es una reconocida médica eh, que pertenece a ciertos grupos y se mueve en esos grupos, por lo tanto, mucha gente de centro derecha votó por ella en la elección anterior y no tengo duda que puede volver a votar por ella. No, en ese sentido no debería haber cambio. En los Andes tampoco debería haber cambio porque el alcalde Manuel Rivera de la UDI Ujú. ha tenido la capacidad de alinear a los sectores desde republicanos bueno, hasta amarillos, demócratas, y, y ahí, ahí al revés, por el otro lado, si bien es cierto, nominaron a un candidato del Frente Amplio, del Partido Regionalista Verde, es sabido y comentado de que el socialismo democrático, ahí, encabezado ahí por el diputado Venegas, no estaría muy contento, digamos, con esa nominación. Entonces ahí comienzan Finalmente, esto es algo, las elecciones tienen mucho que ver con el orden. El que logre alinear y ordenar a sus huestes tiene buena parte de la batalla ganada, porque finalmente tú sabes que siempre tienes yo al menos lo mío así, un 40%, 30 y tanto, gente que vota generalmente por la izquierda, centro izquierda, otro 40 que generalmente vota por la derecha, y el voto que está en disputa está entre un 15 y un 20, no es más que eso. Y ese es el que se va moviendo, ¿ah? Que hoy día estoy acá, hoy día estoy allá. Y claro, hoy día eso probablemente una parte se debería ir a la derecha porque el vuelito electoral, la olita electoral, va hacia la centro derecha que representa el orden, y en la medida que hay una crisis de seguridad, ese porcentaje se va corriendo hacia acá. Como pasó la elección anterior, de que ese porcentaje se corrió hacia el otro hacia el otro lado. ¿Ah? De hecho, hay hartos estudios bien interesantes que te muestran de manera súper gráfica que, que hace 3 4 años las temáticas de la ciudadanía tenían que ver con la dignidad del ser humano, tenían que ver con ese tipo de discurso y hoy día se volcaron a necesidades mucho más básicas, como el trabajo, la seguridad, La economía. la economía. Entonces, así como se va moviendo, finalmente cuando tienes resuelto, hay que mirarlo tal vez así, o sea, cuando tengo para la olla para comer, empiezo a mirar, chuta, a lo mejor me voy a comprar un televisor, a lo mejor voy a viajar, pero cuando no tengo, ¿cierto? Para la olla, mi objetivo principal es parar la olla. ¿Ah? Así es que yo creo que hoy día estamos en eso, y eso hace que en general el electorado, tanto a nivel país, pero también en el Valle de la Concagua, tienda a irse al liderazgo
más que conservadores, a liderazgos más que te entreguen cierta tranquilidad, ¿ah? Una especie de papá, mamá, digamos. ¿Fija? Mucho más Son tradicional. más tradicionales. No quieres hoy día no quieres liderazgo que te ofrezcan cambiar el mundo, sino que en el fondo lo que yo busco hoy día, ¿cierto? Es llegar a fin de mes pagando las cuentas. Entonces, para eso Y vivir necesito a tranquilo. alguien que vivir tranquilo. Claro. Por Exactamente. ahí yo más o menos lo veo. Oye, Felipe, ya para que vamos terminando, estamos ya dentro del tiempo, unas reflexiones finales, una pregunta un poco incisiva. ¿Tú estás de acuerdo con la proyección que hizo Pepe Out de que la derecha va a crecer mucho el número de alcaldías, pero que la izquierda y la centroizquierda va a seguir manteniendo la mayoría? ¿Y eso cómo podría afectar la presidencial? En 2 minutitos. Mira, yo creo que efectivamente el vuelito va hacia la derecha, por lo tanto, la derecha parte, esto es como en el tenis, ¿eh? Cuando tenéis que defender pocos puntos, tenéis altas opciones de avanzar en el ranking. Exactamente. Acá es lo mismo, la derecha fue barrida la última elección municipal, se quedó con muy poquito. Por lo tanto, obviamente que ahora la cosa vuelve a su centro y la derecha va a ganar muchas más alcaldías. Pero yo creo que no va a ser lo suficiente como para poder llegar al número uno. Entonces va a estar bastante parejo. La izquierda tendría que perder muchas comunas, ¿cierto? Por lo tanto, no debiera pasar eso, y yo concuerdo con Pepe Out de que el tema va a quedar bastante parejo, incluso a favor en términos generales de la centroizquierda. Eh, y eso, ¿cómo coincide con qué pasa con la presidencial? Yo, a diferencia de lo que mucha gente cree, que está parecida ser carrera corrida, yo creo que va a quedar abierta. Yo creo que va a quedar abierta. O sea, ya hay encuestas que han mostrado que, por ejemplo, Bachelet le ganaría un candidato como Kast en segunda vuelta. Entonces, acá no va a haber carrera corrida. Yo creo que la presidencial se va a definir, como siempre se ha definido en Chile, por 4 o 5 puntos. Para lado. No va a haber boleta aquí. ¿Ah? Perfecto. Pero ¿tú crees que se va a dar esta tesis de la segunda vuelta germano-alemana o es Puede ser, ¿eh? complicado que se dé? No, no, yo creo que no. Yo creo que no. No, yo creo que no. No, yo creo que no, porque finalmente en Chile hay un electorado que vota por la izquierda y por la centroizquierda. Y eso, y ahí el gobierno se ha mantenido también firme en un 30%. Exactamente. Eh, por lo tanto, hay un voto duro y hay otro mundo que también no, yo no creo. Yo creo que la segunda vuelta va a ser una segunda vuelta Tradicional. clásica, tradicional, del candidato de la centro derecha versus el candidato de la izquierda a la centro izquierda. Perfecto. Felipe, te quiero dar todas las gracias del mundo por tu tiempo. Muy entretenida la conversación. Se nos pasó volando esta hora en este live. Rápido. También le quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieron escuchándonos, que fueron bastante a lo largo de esta conversación. Espero tenerte nuevamente como invitado en el futuro. Y Feliz. vamos a ver qué nos va deparando este Chile. Yo sé, ayer escribí una columna en el diario Al Día, allá en el Aconcagua, hablando sobre el libretista de Chile, a ver si nos deja un ratito tranquilo. Esta serie está muy intensa, hay demasiado multiverso, así que necesitamos estar un poco más tranquilos para poder decantar lo que está pasando en el país actualmente. Es Felipe, verdad. muchas gracias. Te mando un abrazo gigante y también muchas gracias a toda la gente que nos siguió en todo este ratito. Así que estamos Ya en pues, gracias a contacto. ti. Muchas Chao. gracias. Que te vaya bien. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chao, chao.